Muy buenos días y muchísimas gracias, Carlos, por poder estar con nosotros. Es un verdadero placer poder tenerte porque ha sido un punto de revolución y de cambio las últimas semanas con respecto al mundo de los mayores. Y tu iniciativa de Soy Mayor, pero no idiota, ha conseguido más de 600.000 firmas por un trato más humano en los bancos, ¿no? Pues sí, yo en primer lugar saludarte, agradecer mucho que confiéis en mí, que me permitáis la ocasión de manifestar estas ideas sobre los mayores y muy agradecido. En ese eslogan de soy mayor, no soy idiota, he querido, digamos, de una manera traducir el sentimiento personal y de las personas que veo a mi alrededor muy vulnerables, que fueron los que motivaron el núcleo de este inicio de esta campaña. El soy mayor, por supuesto, soy mayor, soy abuelo, soy anciano. A mí la terminología no me molesta para nada porque es una realidad. Pero yo el término idiota, pues de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, significa presuntuoso, engreído, yo no lo soy, pero molesto sí que he sido a la banca y no quiero ser molesto. De ahí viene el tema de no soy idiota. Oye, en el libro que nosotros presentamos hoy, que se llama Un país para mayores, uno de los capítulos que está desarrollado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, cuyo presidente está en la mesa redonda hoy con nosotros, habla de este tema también. Entonces, yo creo que nosotros lo queremos poner también y apoyar la iniciativa. ¿Cómo has visto la respuesta? ¿Consideras que es la adecuada la que te han dado los bancos? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, en principio sí. Evidentemente no puede ser una solución de hoy para mañana, puesto que también estamos hablando en la misma línea de que la digitalización no puede ser tan rápida, pues la rectificación por parte de ellos pues tiene que tener una serie de prioridades. A mí lo que más me ha gustado es el primer punto del protocolo que se firmó, en el sentido de que lo más urgente, digámoslo así, es las puertas abiertas, es decir, atención personalizada, atención humana, sin límite de horario y una atención especializada para las personas más vulnerables, las que nunca se van a poder incorporar a la edad digital y van a tener que permanecer en la analógica, y una atención externa en los cajeros ante las dificultades tecnológicas que esto supone, sobre todo para muchas personas. Que luego hay una serie de medidas a más largo plazo, pues lo entiendo perfectamente, porque adaptar se piensa ya en establecer los cajeros inteligentes, se piensa en modificar las aplicaciones para hacerlas sencillas, y entonces pues yo creo que es el núcleo de la petición, es decir, dos caminos, esta transición, pues hacerla rápida o más o menos rápida para las personas que voluntariamente quieran aprender y actualizarse en sus conocimientos digitales, y un tramo lento e inclusive parado, una especie de burbuja de protección donde permanezcan los que se van a tener que quedar en la edad analógica. Está claro. Oye, y te has focalizado mucho sobre los servicios financieros, pero ¿hay otras áreas donde se pueda mejorar? Seguro que sí, hay otros puntos que yo creo que deberíamos ser conscientes donde se pueden mejorar en todos estos conceptos de servicio y de digitalización para mayores. Perfectamente. Lo que ocurre, yo soy consciente de todos los aspectos que incumben y que tienen que ver con la digitalización, y donde los mayores, y no tan mayores, sino los que no puedan tener, digamos, los medios, porque esto es el núcleo del problema, es que hay personas que pueden tener capacidad de aprendizaje digital, pero no tienen medios económicos para tener internet en casa y mucho menos tener un teléfono inteligente con el cual el poderse incorporar a todo lo que englobe lo digital. Me pareció que el tema financiero era un tema muy sangrante, puesto que yo sigo pensando, aunque jurídicamente no se pueda definir así, pues que la banca, que las entidades financieras son un servicio público, porque es que nos obligan a cobrar las pensiones, las nóminas y todas las operaciones que conlleven, que estén alrededor del dinero que
es fundamental pues el tener que acudir ahí. Si nos ponen trabas para llegar a acceder a lo que es nuestro y lo que les proporciona sus beneficios, que suponen prácticamente el 46% de su capital, lo que tenemos los mayores, pues realmente eso es lo que me pareció más urgente. Pero lo que estoy muy contento, satisfecho, se puede interpretar la palabra que se quiera, es en el sentido de que ha aflorado, se ha visibilizado el problema de la digitalización en los mayores. Entonces esto ya abre otros caminos y otras personas evidentemente pueden recoger la antorcha que se ha encendido ahora en una terminología olímpica y que no queremos que se apague. Está claro. Oye, y además has tenido muchísimo apoyo. Has sentido, obviamente, el apoyo de tu generación, pero el apoyo de los jóvenes lo has sentido también. ¿Ha habido ahí apoyo intergeneracional? Sí, sí, sin lugar a dudas. He tenido testimonios concretamente recuerdo que me hizo prácticamente, y sin el prácticamente llorar, pues el apoyo de una adolescente que me llamó para decirme que de mayor, pues ella quería también defender las causas de las personas más vulnerables. Luego he tenido pues el apoyo de jóvenes periodistas, inclusive de jóvenes cámaras, que en las entrevistas levantaban el pulgar hacia arriba y eran muy jóvenes. Este apoyo da una moral extraordinaria para mí. Luego también pues he tenido ocasión de que los jóvenes me han dicho, bueno, el problema no es tanto de los abuelos, también es un problema nuestro. Pero yo realmente pues pienso que el joven, siempre lo he aclarado, emocionalmente está mucho más preparado, es menos vulnerable que la persona mayor y tiene mucha más capacidad retentiva en su memoria. Es decir, que esto también es un tema muy interesante a tener en cuenta, que los mayores, empezando por mí mismo, podemos tener mucho interés en capacitarnos, en culturizarnos en el mundo digital, pero nos falla la memoria. Hay que tener paciencia con nosotros porque lo aprendemos hoy y a lo mejor pasado mañana o dentro de 4 días se nos ha olvidado y tenemos que volver a preguntar y tenemos inclusive vergüenza de preguntarlo otra vez. Muy bien, yo también te digo ya desde mi punto personal que eres un ejemplo para seguir para muchísima gente, ¿eh? O sea, que yo creo que yo he sentido que has tenido el apoyo de todo el mundo. O sea, que es algo para que te puedas sentir orgulloso. Ya por último, Carlos, porque simplemente queríamos conocer tu opinión, pero sí que nos gustaría también conocer tu opinión. Nosotros dentro del instituto hablamos mucho de pensiones y en este libro también hablamos de pensiones. ¿Cómo ves tú las pensiones públicas y el futuro de las pensiones públicas? Bueno, pues yo lo veo, yo he de decir anecdóticamente que cuando era muy joven ya me decían que yo no iba a poder cobrar la pensión. Es decir, esto es un tema muy antiguo. Lo que yo creo es que los mayores y los jóvenes o no tan jóvenes que ya se plantean el tema de la pensión deben de defender su dignidad totalmente. Es decir, la pensión es una cosa que nos corresponde, porque hemos estado toda la vida dándolo todo a fondo. Nos sentimos cuando somos mayores verdaderamente exprimidos. Hemos dado todo a nivel laboral, a nivel humano y después inclusive hemos aportado mucha ayuda a nuestras familias, a nuestros nietos, a nuestros hijos durante la crisis y durante todas las crisis con nuestro dinero hemos ayudado. Es decir, la persona que ya queda apartada del mundo laboral no se le debe considerar una persona, digamos, ya no útil, ya no pensar que somos un gravamen para la sociedad. Yo creo que una de las ventajas de esta petición es que se ha aflorado el derecho de los mayores, ha aflorado los temas de los mayores y no relacionado siempre con que no nos van a poder pagar la pensión. Evidentemente las pensiones deben de blindarse. Yo creo que las pensiones, el fondo de pensiones debe ser, pues sea cual sea la ideología de un partido, de un gobierno compuesto o simple de mayoría o un gobierno de coalición, todas las ideologías deben de confluir en que el fondo de pensiones es sagrado y que en los gastos, como se hace cualquier familia, cualquier economía personal, debe de considerarse esto es sagrado, esto es inamovible. Si yo me puedo permitir un capricho, entiéndase capricho, pues algún otro tipo de inversión, pues si no puedo pagar las pensiones, no puedo hacer esta inversión. Este es el punto de vista de una persona mayor en este sentido. Es decir, yo he estado trabajando toda la vida y yo no me siento un parásito porque sea mayor, sino que tengo derecho a una pensión. Y los jóvenes deben de planteárselo también. Y de hecho, cuando se invita
a hacerse fondos de pensiones, etcétera. Yo, desde luego, claramente soy partidario de un fondo público, de un fondo que esté controlado y que no esté pendiente de los vaivenes de un mercado económico o de los caprichos, interpretando la palabra adecuadamente, de un consejo de administración de una entidad bancaria privada. Esta es mi opinión. Fenomenal. Carlos, muchísimas gracias. Un auténtico placer tenerte con nosotros para la introducción de la presentación de nuestro libro y esperamos que en otro momento podamos tener un poquito más de tiempo para charlar más detenidamente contigo, porque es un auténtico placer. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Pensar, no me veáis a mí como persona, no veáis a Carlos San Juan, sino yo lo que quisiera es que vierais en mí a un grupo muy numeroso de mayores, más de lo que pensamos, que son muy vulnerables, que no se han enterado de esta campaña y que, sin embargo, van a poder sonreír en vez de llorar ante la puerta de una entidad financiera. Muchas gracias por vuestra confianza y por divulgar este programa, esta petición que creo que es muy humana y es de justicia social. Muchísimas gracias.